Nuevamente saludos, bienvenidos, que Dios les bendiga y continúe bendiciendo. And again, welcome, greetings, may God bless you and continue to bless you. En esta ocasión vamos a concluir el sermón de despedida de Jesús. We're going to conclude this farewell discourse con el capítulo 17, with chapter 17 del Evangelio de Juan, chapter 17. Y si tienen ustedes sus Biblias abiertas ahí, if you have your Bibles, podemos ver claramente que hay tres principales partes a esta oración de Jesús. There are three main parts to this prayer of Jesus. El versículo del 1 al 5, verse 1 through 5, es su relación con Dios y su encomendación a Dios en ese momento cuando la hora ha llegado. When the hour has come, in verses 1 through 5, Jesus asked God to be with him through this moment. Nosotros vemos en el capítulo 13, we see chapter 13, que el capítulo 13 empieza, chapter 13 begins con sabiendo Jesús que su hora había llegado, Jesus knowing that his hour has arrived, has come. En el capítulo 17, en el chapter 17, that's the way he begins the prayer, esa es la manera en la que empieza su hora. Después, en el versículo 6 al 11, a 19, perdón, en versos 6 through 19, él ora por sus discípulos. Y en el versículo del 20 al 26, en versos 20 to 26, él ora por todo el efecto y lo que la manera en la que estos discípulos van a ser testigos al mundo y todos los que han de creer en él. Y se extiende hacia de una manera universal. And so from chapter 6, chapter 17, from 1 through 5, he prays for the hour that has arrived. He commends himself to God, asks God to be with him. En los versículos del 6 al 19, verses 6 to 19, once again, he prays for his disciples. In verses 20 through 26, he prays for how his disciples are going to open up this opportunity for many to come and be part of this fellowship, and pray for them to be kept. Ahora, now, lo que quisiera yo específicamente que notáramos, well, I will ask you to note in a specific, es el versículo 6 y el versículo 26, chapter 6, verse 6 of chapter 17. En el versículo 6, él dice, he manifestado tu nombre a las personas, a los seres humanos que del mundo me diste. I have manifested your name to those that you have given me. Y en el versículo 26, en verse 26, al final de la oración, at the end of the prayer, dice, les he dado a conocer tu nombre. I have revealed your name to them, pero también les daré a conocer aún más tu nombre a ellos. I will reveal your name to them even farther. In verse 26. Y el propósito, and the purpose is that the love que hay entre Cristo y Dios, but that the love that there is between Christ and God, también esté con ellos, also be with them, y que haya una absoluta unidad. Bueno, nosotros sabemos, we know that in the Gospel of John, en el Evangelio de Juan, a través de la persona de Jesús, en otras palabras, in the Gospel of John, through the person of Jesus, in other words, his motivations, sus motivaciones, the energy behind all of his actions, la energía detrás de todas sus acciones, in brief, his whole character, en esencia su carácter, it revealed to us how God moves in the person of Christ. Revela cómo Dios se mueve en la persona de Cristo. Ahora, en hebreo, in Hebrew, in the Hebrew tradition, to say name is the same as to say the character. Para decir nombre en la tradición hebrea es lo mismo que decir el carácter cuando se trata de una persona. En ese sentido, in this way, de acuerdo a todos los evangelios, according to all the gospels, and more specifically, y más específicamente al evangelio de Juan, to the gospel of John, en la vida de Jesús de Nazaret, in the life of Jesus of Nazareth, hemos venido a entender y a conocer
de alguna manera el carácter de Dios. We have come to understand and know, in some ways, the character of God. De modo que si ustedes se darán cuenta, if you know, and if you look at your Bible, en versículo 6 dice, he manifestado tu nombre, pero en el versículo 11, but in the verse 11, él les dice, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Keep them in your name to be one, as you and I are one. Y esto quiere decir, en esencia, que de acuerdo a esta porción, podríamos nosotros tener quizá una pregunta. Maybe we might ask a question that is more specific. In which way did Jesus reveal to the disciples God's name? ¿En qué manera Jesús revela, en qué manera tan más específica revela el nombre de Dios a los discípulos? Y quizás nosotros podríamos decir, and perhaps we might be able to say, especialmente en el nombre Abba, en the name Abba from Aramaic, del arameo, que habla del Dios relacional, that speaks of God relational, en conexión con la revelación de Dios y Jesús, in connection with the relationship of God and Jesus. En esto, Jesús revela la naturaleza de Dios. In this, Jesus reveals the nature of God a sus discípulos y como Dios, and it's the same way to his disciples, as they spend 3 years with him, emplean 3 años con Jesús, con el Cristo. Pero también Dios revela el deseo de que esto sea para todo ser humano. But then also, in this way, God intends and reveals through the Christ the relationship that God intends for all human beings. En Juan, en John, la revelación más asombrosa de Dios, the revelation that is most amazing of God, es la expresión yo soy, in the expression I am. Si ustedes quieren buscar, por ejemplo, en el capítulo 8, en chapter 8 of John, hay una gran discusión entre Jesús y los que le escuchaban, los judíos que le escuchaban. There were a lot of discussion between the people, the Jews that were around listening to the teachings of God. Y entonces Jesús, and Jesus says, Abraham nuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Abraham saw my day and he rejoiced in it. Y todos no le entendieron y vuelve y repite, antes que Abraham fuese, yo soy. Before Abraham is, I am. Y ese I am and that I am is nothing else but the way that God expresses God's name from the time of Exodus, even desde el tiempo del Éxodo. Abraham habla de Dios, habla de Dios que Jesús hace de Dios y se identifica con el mismo nombre. So Jesus identifies with that name. En hebreo, Anihu, del capítulo 42 de Isaías, en el capítulo 42 de Isaías, dice, este es mi nombre, yo soy, I am, this is my name. Dice el texto bíblico, the biblical text, I will not yield my glory to another or my praise to idols. No voy a compartir mi gloria con ningún otro, ni mucho menos con ídolos. Y esto es en relación con el ser humano. This is a relationship with humanity, porque nosotros somos los que hacemos los ídolos. We create the idols. Entonces, nosotros tenemos esta específica característica, pues, en esto de Isaías 42:8. Y la implicación parece ser, and the implication in the prayer of Jesus, it appears that God has shared God's name with Christ, que Dios ha compartido su nombre con el Cristo, con Jesús de Nazaret, por lo mismo que se menciona en el capítulo 17, versículo 11 al final. So the same that is mentioned in chapter 7, verse 11, that they may be one in your name as we are one in your name. Entonces,
Guárdalos pues en tu nombre. Y al final de su oración es la esencia de todo su discurso, del versículo 23 al 26, cierra con esta oración diciendo, yo les voy a revelar tu nombre y lo haré aún mayormente. I will reveal your name and I will reveal your name even furthermore. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la implicación de todo eso? What is the implication of all of this? And what does it actually, how can we understand this clearly? En mi entendimiento, in my understanding, in my discernment es creer en el Logos. You see this in John. Jesus Nazareth is the incarnate Logos in the life of Jesus. To believe and embrace the Christ. The Logos is the Christ. El Logos es el Cristo. To believe and embrace the Word, la palabra, que significa palabra, produce una unidad absoluta en todos. We all come to that unity of what the Word communicates to us, what the life of Jesus of Nazareth communicates to us. We come into a unity. Y eso es lo que el apóstol Pablo, that's what the apostle Paul is encouraging the people to do. Está haciendo el apóstol Pablo en la epístola de los Corintios, por ejemplo, for instance, in the epistle to Corinthians, él dice, vosotros seáis de una mente, be of one mind, the mind of Christ. Y esto crea una absoluta unidad. And to become all the community, the people, to become united in the mind of Christ creates an absolute unity that rests in the love of God, que descansa en el amor de Dios. Es por eso que en el versículo 26, and this is why we see verse 26, that to know your name, conocer tu nombre, y seguir conociendo tu nombre, and to continue knowing your name, quiere decir que that means that the love be in us, el conocer el nombre y continuamente conocer el nombre de Dios, tener una íntima relación con Dios en Cristo, nos da a nosotros el amor de Dios. The love of God is manifested and it also reveals the glory of God. Y también revela la gloria de Dios, la presencia de Dios es la gloria de Dios. The glory of God is the presence of God. Y consecuentemente, llegamos entonces a conocer verdaderamente a Dios. And so we come to truly come to know God. And at the same time, our relationships are affected, are impacted. Nuestras relaciones son impactadas porque esto nos reconcilia al ser de una sola mente, al experimentar una unión absoluta, experimentar el amor de Dios y la presencia de Dios, y nos reconcilia. And this reconciles humanity together, and therefore reconciles humanity and the world to God. Y reconcile everyone to God. Y reconcilia a todos a Dios. Y esto se conecta a la enseñanza que en otro evangelio Jesús dio. And this is connected to this other teaching that is the foundation of all of it. De todo el discurso de despedida de Jesús, of all the farewell discourse of Jesus in John chapter 13 to 17, and even the whole gospel, y aún todo el evangelio. Y esto es en Mateo 22, versículo 37 al 40, en Matthew 22, verse 37 to 40. Un experto de la ley se acerca a Jesús y le pide cuál es el gran mandamiento. And he says in singular, what is the great commandment? El gran mandamiento. Y Jesús le responde, pero con dos mandamientos. But Jesus responds with two commandments. It just seems to not being able to disconnect both. It's just together. As Jesús le dice, amarás a Dios de todo tu corazón, de todo tu ser, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios y amar a su prójimo. Esta respuesta de Jesús nos regresa a nosotros. And this response of Jesus as a Jew, it takes us all back to Deuteronomy chapter 6. En Deuteronomio capítulo 6, verso 5, nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. In other words,
You shall love your God with everything there is in you. Your whole being will be involved in loving God. Todo usted estará envuelto en amar a Dios. Y esto es el Shema, and this is the heart of the Shema in Judaism, en el judaísmo. O más específicamente es el resumen de todos los 5 libros de Moisés, and this is the brief conclusion of it is a very much in a few words comprehends the whole 5 books of Moses, the Pentateuch, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, the first 5 books of the Bible. Este versículo 5 del capítulo 6, this verse 5 of chapter 6, viene a ser el tema central entonces de toda la tradición bíblica. It becomes the central theme of the whole biblical tradition. Y da forma a la espiritualidad judía y cristiana por siglos en adelante. And it shapes the Judaism's spirituality and Christianity also for centuries to come. De tal manera que en este sentido, el Deuteronomy, nos llama al pueblo, calls the people a una actitud de amor hacia Dios, to an attitude of love to God, a disposition of love to God, that is intrinsically related to the concept of moral obedience, y está intrínsecamente conectado con el concepto de obediencia moral. Esto quiere decir, and that means, que debe haber un fuerte vínculo recíproco de afecto y compromiso entre Israel, el pueblo, y Dios. And that means that it calls for a strong reciprocal bond of affection and commitment between Israel, the people, and God. Pero esta clase de relación, but this type of relationship, no es privada o única a Israel, is not private or unique only to Israel, sino que Dios la extiende a toda la humanidad, a todo ser que quiera aceptarlo, to every being that wants to embrace it. Y Deuteronomio, and at the end of Deuteronomy, dice, yo no solamente estoy haciendo este pacto solemne con ustedes aquí, I am not just making this covenant with you here, pero en el versículo 15 and in verse 15, it is saying this to everyone that is not here, to todos los que no están aquí. In other words, generations to come of all people that can come and embrace this covenant, que pueden venir y aceptar este pacto que Dios ofrece. Now remember this. Ahora recordemos esto. That Jesus said, que Jesús dijo, no he venido a abrogar la ley sino a cumplirla. Jesus said, I have not come to do away with the law. I have come to fulfill it. Ahora, yo quiero hacer esta pequeña observación. I want to do this brief observation. Law se le reconoce a todos los primeros 5 libros de la Biblia. Law was attributed to the 5 books of Moses. En realidad, en el tiempo de Alejandro Magno, in the time of Alexander the Great, is when the Bible, the Hebrew Bible, was translated into Greek, que la Biblia hebrea fue traducida al griego. Y la palabra de ley, nomos in Greek, se refiere, it implies un sistema legal, to a legal system. Pero la Biblia, el pacto de Dios con el pueblo de Israel, but the covenant of God with Israel, it will be a very unjust way to just define it as a law. Podríamos ser muy injustos al definirlo como ley. It's more than that. It includes, of course, incluye admonición, incluye estatutos, mandamientos, incluye statutes and commandments and all that. Pero es más que eso, but it's a lot more than that. Es una relación, it's a relationship
between a loving God and people. And that is what Deuteronomy chapter 6 verse 5 is trying to communicate. Y eso es lo que Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 trata de comunicar. Ahora, cuando Jesús está orando en el capítulo 17 de Juan, when Jesus is praying in the chapter 17 of John, él hace lo mismo que en este caso Deuteronomio hace. It does the same thing that Deuteronomy 29 does. Y en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, versículo 20 en verse 20, él dice, y no solamente oro por estos, I do not pray, my prayer is not for them alone, pero también por todos los que han de creer por la palabra de Dios. I pray also for those who will believe in me through their message. En otras palabras, in other words, this goes on for generations to come. Esto sigue adelante por generaciones por venir. Y en esta misma manera Jesús pues viene a concluir sus palabras de despedida con sus discípulos, en que Él no solamente ora por ellos, que sean guardados, sino que por todo lo demás que viene detrás de ellos. Ahora, regresando a Mateo 22, to go back to Matthew 22, porque eso está, because this is very connected, está muy conectado al capítulo 13, versículo 34 de Juan. This is very much connected to chapter 13, verse 34 of John. En Jesús, in Jesus, God reveals, Dios revela el corazón de Dios, the heart of God, in a desire to have humanity enter into a loving relationship, a just relationship with God, una relación justa, una relación de amor con Dios. Y al Jesús al responder, but Jesus when he responds, el segundo mandamiento es semejante al primero. The second commandment is similar to the first. No quiere decir que es similar al primero. It doesn't actually mean similar to the first, sino que es de igual importancia, but it is of equal importance e inseparable del primero, and inseparable of the first. En otras palabras, in other words, el gran mandamiento de amar a Dios tiene su contraparte inseparable, el mandamiento de amar a su prójimo. In other words, the great commandment in loving God, in the words of Jesus in Matthew 22, has a counterpart, inseparable counterpart in the commandment to love your neighbor. Uno no puede amar a Dios, you cannot love God. Y después como un segundo acto, and then later as a second act, love your neighbor, amar a su prójimo. Absolutamente, eso no es lo que quiere decir, that's not what it means. Sino que amar a Dios es amar a su prójimo. But to love God is to love your neighbor. En otras palabras, entonces, en el corazón del discurso de despedida y en las palabras de Jesús y en su oración en el capítulo 17, in the heart of the discourse, farewell discourse from chapter 13 to 16, and then the prayer of Jesus, contiene entonces el significado de todo lo que el texto bíblico nos ha venido diciendo. It just reflects in what the biblical text has been telling us from centuries back, de siglos atrás. Dios nos creó para amar. Now in the life of Jesus, in this chapter 17, we here have again the message that God has given from the beginning. But now in the life of the Christ, is telling us again, God created us for love. Dios nos creó para amar. Es la manera en la que uno realiza la razón por la cual fue creado. That's the way that you realize, anyone, all of us realizes the reason why we were created. Y todo el potencial como ser humano igualmente. And all the potential as human beings equally.
Es la esencia del texto bíblico del principio a fin, and this is the essence of the biblical text from beginning to end. En nuestro mundo disfuncional, muchas veces se nos hace un ideal. In our dysfunctional world, sometimes we look at it as an ideal that is, it may have all its challenges and to be able to attain. Y sobre todo, en nuestras relaciones humanas, and most of all, in our human relationships, that can be up and down at times, que podría ser, están inestable a veces. La traición, por ejemplo, tenemos nosotros el hecho de que la capacidad de amar es muy humana. The capacity to love is very human. Pero también existen los riesgos del quebrantamiento. But there also in relationships, as you all know, we have the risks of heartbreaks, of disappointment, disillusion, and all of these other not very edifying experiences. Todas estas experiencias que no son muy edificantes. Y posiblemente algunos de ustedes en este momento, and maybe some of you in this moment, are maybe going through some of that. Podrían estar pasando un poco de esto. Pero la realidad es que la traición en una relación siempre existe al lado del amor. The reality is that betrayal in any relationship, it always exists alongside of love. Because we can't have betrayal if we don't have love. Porque si existe el amor en una relación, siempre hay el riesgo de la traición. Cuando la confianza se ha perdido, when the trust has been lost, cuando la confianza se ha perdido, cuando aquellos que amamos se tornan contra uno, esto debilita nuestra habilidad de amar por el mismo quebrantamiento y la habilidad esencial del carácter de Dios en nosotros, que es el amor, y lo que nos hace sobre todo a su imagen y semejanza. When trust is lost, when those we love turn against us, the heartbreaks and the draining experience of going through something like that, it will weaken sometimes our ability to love, a key component of our human nature that makes us in the image of God. Por lo tanto, cuando esto pasa, la mejor responsiva nuestra es la de perdonar. Aun cuando la otra persona no pide el perdón. Ven ustedes, en el caso de la última cena, Jesús habla con Judas, Jesús habla con Pedro, Jesús les dice a todos, me van a dejar solo, van a correr, me van a abandonar, pero los sigue amando. Es el mejor don que nos podemos dar a nosotros mismos, indudablemente. The best answer when that happens, when we go through these draining, heartbreaking experiences of betrayal, is the answer of love. And that is to forgive, even if the other person does not ask for forgiveness. This is the greatest gift we can give ourselves. Mercy is twice a blessing. It blesses the one who gives and the one who receives. It also protects us from bitterness, because it can take hold and risk our capacity to love. It can destroy our capacity to love. And we can end up being a bitter person. La misericordia y el perdón es una bendición doble del acto de amar. Bendice al que lo da y al que lo recibe. Y también nos protege de la amargura, de que la amargura eche raíz en nuestros seres y destruya toda nuestra capacidad de amor. ¿Cuántas veces no encontramos gente que está totalmente, parece que está muy amarga, muy negativa, muy contristante, porque no ha podido sanar de una herida, de alguna traición o de algún desconsuelo en sus relaciones? And sometimes we come across people that
seem to have gotten that root of bitterness in their heart, and they need healing. Let us love. Let us reach out. Amemos y busquemos al semejante. Let us never stop acting motivated by the energy of love. Que nunca nos detenga y dejemos de actuar motivados por el amor. Y ese es el mensaje de Jesús a los discípulos. That's the message of Jesus to the disciples. Si nosotros venimos a conocer a Dios, venimos a entender. If we come to know God, we come to realize that knowing God is loving God and loving our neighbor. Que conocer a Dios es amar a Dios y amar a nuestro semejante. Que Dios les bendiga a ustedes. Que tengan una semana muy hermosa y con muchas bendiciones. Y que nos volvamos a ver eventualmente. Dios les bendiga a ustedes.